No más atención sanitaria gratuita a inmigrantes ilegales. El gobernador Gavin Newsom dio un giro a su política de salud en California. Inocente, así se declaró la jueza acusada de ayudar a un inmigrante ilegal mexicano a evadir su arresto. Niña de 2 años es repatriada a Venezuela. Fue entregada a su madre acusada en Estados Unidos de ser parte del Tren de Aragua. Bienvenidos a Noticias Epoch Times. Soy Celeste Armenta y junto a mi compañero Eduardo Zompa tenemos las noticias de este 15 de mayo. El acceso a la atención médica para inmigrantes ilegales en California podría cambiar pronto. El gobernador Gavin Newsom propone cambios que, según él, son necesarios para enfrentar el aumento de costos y un creciente déficit presupuestario. Cristina Corona de NTD nos cuenta más. El gobernador Gavin Newsom propone detener la inscripción de inmigrantes de bajos ingresos sin estatus legal en el programa de salud financiado por el Estado, Medical, a partir de 2026. Presentó el plan el miércoles al anunciar el déficit presupuestario de $12,000 millones del Estado. $5 billion on a freeze on our Medi-Cal expansion. We're not cutting or rolling back those that are enrolled in our Medi-Cal system. We're just capping it, particularly for those without documentation. Bajo la propuesta de Newsom, los adultos inmigrantes ilegales de bajos ingresos ya no podrán inscribirse en Medical a partir de 2026. Quienes ya estén inscritos podrán mantener su cobertura y la congelación no afectará a los niños. En 2027, los adultos con estatus migratorio insatisfactorio en Medical también tendrán que pagar una prima mensual de $100. Monthly premiums, we believe that people should have some skin in the game as it relates to contributions. So we are looking to a monthly premium that would generate through that program. Esto ocurre luego que el programa costó $2,700 millones más de lo esperado. Sin embargo, en marzo, Newsom dijo que no planeaba recortar los beneficios de salud para inmigrantes ilegales de bajos ingresos, a pesar de que el Estado enfrentaba un déficit de $6,200 millones en Medicaid. California fue uno de los primeros estados en ofrecer cobertura médica completa a adultos inmigrantes ilegales de bajos ingresos, como parte clave del impulso de Newsom hacia el cuidado universal. El programa sigue siendo totalmente financiado por el Estado, sin usar fondos federales. La prima de $100 coincide con lo que las personas pagan por planes subsidiados en el mercado de seguros del Estado. En total, la oficina del gobernador estima que los cambios ahorrarían a California $5,400 millones para el año fiscal 2028 a 2029. Newsom dice que los recortes son necesarios para equilibrar el presupuesto mientras protege prioridades clave en sus últimos años. No está claro cómo responderán los demócratas que controlan la legislatura. La propuesta final del presupuesto debe firmarse antes de junio. Ahora nos gustaría interactuar con ustedes. ¿Qué piensan sobre el cambio de política de salud en California? Los leemos en los comentarios. Y en temas migratorios, una niña de 2 años se reunió con su familia venezolana el 14 de mayo después de que sus padres fueron acusados por Washington de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua. Ambos fueron deportados de Estados Unidos sin ella. La niña Maykelis Espinosa Bernal llegó a Venezuela en un vuelo de repatriación junto a más de 220 deportados de Estados Unidos. Más tarde, la niña se reunió con su madre, Yoreli Scarlett Bernal, y su abuela materna en el Palacio Presidencial junto al mandatario venezolano Nicolás Maduro. El líder venezolano agradeció a Estados Unidos por facilitar el regreso de la niña. La historia inició cuando los padres entraron ilegalmente con su hija a Estados Unidos en mayo de 2024, según documentos judiciales. La mujer fue puesta en detención migratoria mientras que su hija quedó bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una oficina dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, según el mismo documento. El padre de la niña, Maiker Espinosa Escalona, fue uno de los deportados en marzo por Estados Unidos al CECOT, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, según el gobierno venezolano.
La madre de la niña fue deportada posteriormente en un vuelo a Venezuela en abril, pero sin su hija. El gobierno de Venezuela había pedido que la niña regresara al país sudamericano y señaló al gobierno de Estados Unidos de secuestrar a la niña. El Departamento de Seguridad Nacional respondió en un comunicado del 26 de abril y lo cito textualmente. El DHS tomó medidas porque ambos padres forman parte del Tren de Aragua. Tras devolver a la niña con su madre, el DHS dijo en un comunicado que la niña estuvo bajo custodia de Estados Unidos durante 302 días y que fue repatriada a Venezuela en cumplimiento de una orden judicial. Y antes de continuar, nos gustaría escuchar qué opinas sobre el caso de esta niña repatriada desde Estados Unidos. Lo leemos en los comentarios. Ahora tenemos novedades sobre el caso de la jueza acusada de ayudar a un inmigrante ilegal a evadir a ICE. La jueza Hannah Duggan del condado de Milwaukee se declaró inocente de 2 delitos federales: obstrucción y encubrimiento de una persona para evitar su arresto. Los cargos derivan de un incidente en abril cuando agentes federales llegaron a la corte para arrestar a Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano previamente deportado y acusado de violencia doméstica. Duggan presuntamente confrontó a los agentes, les exigió que se retiraran y luego escoltó a Flores Ruiz y a su abogado por una puerta de jurado, una salida privada reservada normalmente para personal de la corte y acusados bajo custodia. Los agentes alcanzaron a Flores Ruiz fuera del edificio tras una breve persecución a pie y lo detuvieron. Posteriormente, el FBI arrestó a Duggan, quien fue liberada bajo palabra. Enfrenta hasta 6 años de prisión federal si la declaran culpable de ambos cargos. Es así que nos gustaría preguntarle, ¿qué piensa sobre la declaración de inocencia de la jueza? Anímese a comentar. Las muertes por sobredosis de drogas disminuyeron significativamente en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informan que hubo alrededor de 30,000 muertes menos por sobredosis en 2024, esto en comparación con el año anterior. Eso equivale a una disminución del 27%. Las más de 80,000 muertes por sobredosis registradas el año pasado representan el nivel más bajo en 5 años. El descenso ocurre luego de un aumento récord durante la pandemia. Los datos muestran que los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, siguen estando involucrados en la mayoría de las muertes por sobredosis. Sin embargo, esas muertes disminuyeron aún más rápido, un 37%. Los expertos dicen que la prometedora tendencia probablemente es el resultado de un amplio esfuerzo constante que empieza a tener impacto. El senador Ted Cruz está criticando al Partido Comunista Chino por sus continuos abusos a los derechos humanos, especialmente por la extracción forzada de órganos contra practicantes de Falun Gong en China. Cruz escribió esta semana en X que la persecución de los practicantes de Falun Gong en China es un ataque a la libertad religiosa y los derechos humanos. Cruz pidió desmantelar la industria estatal de extracción de órganos del Partido Comunista Chino. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que anima a sus practicantes a seguir los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. En 2019, el Tribunal sobre China en Londres concluyó que el régimen chino había extraído órganos por la fuerza a prisioneros de conciencia durante años, a gran escala. Los practicantes de Falun Gong fueron identificados como la principal fuente de órganos humanos. Cruz presentó en marzo la versión en el Senado de la Ley de Protección de Falun Gong. Esta ley sancionaría a las personas implicadas en la extracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong. La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto sin objeciones el 5 de mayo. Ahora vamos a Latinoamérica, donde el gobierno de Panamá cerró esta semana la principal estación migratoria a la salida del Darién, el cual es un conocido corredor migratorio que conecta Colombia y Panamá y se convirtió en un peligroso paso obligatorio para los inmigrantes sudamericanos. El cierre ocurre tras la drástica caída del flujo de inmigrantes hacia el norte, en lo que supone el fin de una crisis humanitaria que se prolongó varios años. Esto es lo que sabemos. El gobierno de Panamá cerró este miércoles la principal estación migratoria a la salida del Darién tras la drástica caída del flujo hacia el norte de viajeros irregulares, en lo que supone el fin de una crisis humanitaria que se prolongó varios años. En un acto encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, el funcionario dio detalles de la decisión. Con el tiempo, tal como dijimos, llegó a manejar cerca de 1.3 millones de personas,
en distintas etapas y distintas cantidades en el día a día, que creo que lo vivimos todos a través de las noticias que muy cortésmente ustedes envían, de a veces hasta 10.000 personas en un día y otro día 1.000, y así fuimos variando hasta el hecho de llegar al día que ya llevamos aproximadamente más de un mes que tenemos 0 entrada de personas a través de esta ruta migratoria. Una gran pancarta con la frase ETRM, Lajas Blancas, cerrado, quedó desplegada en el lugar, que ahora muestra un paisaje desolado, en contraste con las imágenes que hasta el año pasado mostraban una muchedumbre de migrantes y de lugareños aprovechando el flujo para vender todo tipo de mercancías. El director de Migración Panamá, Roger Mojica, resaltó el descenso en el número de migrantes por esta estación. Y nos iba llegando esporádicamente grupos aislados, que son los que estamos monitoreando a través del Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional de Migración. Ahorita mismo a la fecha podemos decir que tenemos como unas 9.500 personas que han ingresado, que han salido por. El gobierno panameño vincula la caída del tránsito migratorio hacia el norte a medidas como el cierre de caminos en la selva para habilitar un único corredor humanitario, la aplicación de multas por entrar de forma irregular al país y el programa de vuelos de deportación financiado por Estados Unidos. La llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump y sus nuevas restricciones migratorias también hizo descender de manera drástica el paso de migrantes hacia el norte y provocó un aumento en el flujo inverso, aunque de manera más limitada que los pronósticos iniciales. Las restricciones en Panamá están vigentes desde el año pasado, que cerró con 300.549 migrantes irregulares que llegaron al país tras cruzar el Darién, de acuerdo con estadísticas oficiales. El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó el acto de cierre de campaña de su partido, La Libertad Avanza, de cara a las elecciones legislativas el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires, el bastión político del expresidente Mauricio Macri. Más aquí. De cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo domingo en Argentina, el presidente Javier Milei protagonizó el cierre de campaña de su partido La Libertad Avanza en un parque público de Buenos Aires. Acompañado de sus ministros de gabinete, Milei resaltó con un enérgico discurso sus políticas económicas y de seguridad a nivel nacional, con pocas menciones a las problemáticas concretas de la capital. En la elección de este domingo tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y la prosperidad que trae, o queremos volver al pasado, al modelo del partido del Estado que los hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros. Alrededor de 2,5 millones de votantes participarán de los comicios para renovar la mitad de los 60 escaños de la legislatura capitalina, que desde 1996 tiene un gobierno autónomo como el de las provincias y es el cuarto mayor distrito electoral en el país. Las elecciones venideras tienen especial atención, pues la creciente tensión entre la conservadora propuesta republicana PRO y la Libertad Avanza de Milei despiertan particular interés. Ambas fuerzas, que sostuvieron una alianza política a nivel nacional el año pasado, no consiguieron conformar una lista única para las elecciones en la capital, un desacuerdo por el que el macrismo responsabiliza a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia. Argentina celebrará en octubre una jornada electoral para renovar parcialmente la composición del Parlamento, elecciones que serán determinantes para que el oficialismo minoritario en ambas cámaras del Congreso sume bancas y mida el apoyo real de la ciudadanía a las políticas de Milei. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Active también la campana para recibir notificaciones de nuevos episodios y comparte este programa con sus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.